Señores, aquí de retorno en este su espacio al despertar. Qué bueno que usted permanece en sintonía con nosotros el día. Yo creo que este es un momento de uno aprestarse los pantalones, porque nuestra República Dominicana está pasando por momentos sumamente difíciles en materia política. En materia de salud estamos supuestamente saliendo de la covialidad, a veces llegan algunas otras ramificaciones del mismo COVID, pero ahora el tema es impuesto, el tema es aranceles, el tema es producto de la canasta familiar que cada día se pone más difícil y todo ahora, antes era el COVID, ahora se lo estamos achacando Siempre hay un problema. a la guerra, a Sí, la siempre hay invasión de algo. Rusia contra Siempre hay algo y Ucrania. esperemos que lo busquen, ¿verdad? El problema es que nunca para el pobre, nunca a beneficio del pobre, Exactamente. porque Ahí es donde la tiene- guerra nunca está a beneficio del pobre, el COVID nunca a beneficio del pobre, entonces los de arriba son los que están, y algunos que son de abajo, que quieren estar arriba, pues se hacen de la vista gorda y a veces incluso hasta pisotean al pobre. Pero con nosotros está un hombre que puede ver por dentro de tu cuerpo y también puede cerrarlo, ¿eh? Estamos hablando de un cirujano, un experto en cirugía, médico de profesión, así que está con nosotros el doctor Franklin de Jesús. Pero él combina la cirugía con la política, porque a los políticos hay que hacer una cirugía mental. Así que buenos días, doctor Buenos Franklin de días, Jesús. bienvenido a su casa, doctor. Sí, buenos días, gracias a ustedes por la gratitud. Realmente me siento sumamente honrado de compartir este momento tan agradable con ustedes y sobre todo con todos aquellos amigos televidentes que tienen la oportunidad de vernos en este momento. Qué bueno. Doctor, hace días que no nos veíamos, pero qué Sí. bueno. Creo que es la primera vez que está aquí con nosotros en este lado, ¿eh? Claro, o sea, claro, en este sí. nuevo canal, ¿eh? Sí, sí, sí. Nada, para nosotros es más que un privilegio hablar con usted. En este instante no estaremos hablando de cirugía, de medicina, aunque fuera bueno, porque la medicina siempre va a estar ahí al latente. Pero hay una medicina que el pueblo necesita, y es el asunto de la comida. Hoy en día estamos escuchando algunos productores que dicen que los aranceles, eso es algo que ellos están de acuerdo porque eso beneficiaría a la población. ¿Qué tanto daño le haría o qué desierto hay en este asunto de que los aranceles beneficiaría al productor dominicano sobre todo? Sí, ante todo realmente hay que ver es decir, los actores sociales que están involucrados, es decir, ver también si se ha consensuado realmente con ellos. Hay que ver, por ejemplo, también el exceso de seguridad previendo una situación inesperada que pueda presentarse, pero creo que esa situación de desabastecimiento realmente no es real. Yo creo que lo más adecuado es que tú estimules al campo a producir, que la tierra cumpla su razón social de ser, que es la de producir alimentos y en grandes cantidades. Entonces, en ese sentido, tendríamos que estimular más a la productividad, crear las infraestructuras necesarias para que los alimentos puedan ser transportados de una manera adecuada a la ciudad, fomentar el crédito y sobre todo crear las infraestructuras. Sobre todo hay sociedades donde los chinos, por ejemplo, dicen, bueno, vamos a desarrollar esta área, tú creas un aeropuerto, creas un puerto y la gente se estimula porque la gente tradicionalmente migra buscando mejores condiciones de vida y tradicionalmente siempre están donde pueden tener esas condiciones. Yo creo que hay factores económicos, políticos, hay personas interesadas realmente en que sea de esa manera y también puede, cuando tú realmente no tienes aquella seguridad de que las cosas van a ocurrir como tú quieres, tomas medidas así como esta. Muchas veces hay que ver que, por ejemplo, el activo más importante que una sociedad tiene siempre es el ser humano. El ser humano, entonces eso es lo que tú tienes que valorar. Por ejemplo, no solamente la productividad del campo, ahí está, por ejemplo, la seguridad, la medicina, la educación, en todo, porque el ser humano es quien es capaz de producir bienes y servicios, generar la riqueza y, como decía el profesor Juan Bosch, es decir, es como un mecanismo de liberación pacífica a través de
de la educación, el hombre se libera, se desarrolla, adquiere autonomía, capacidad de suplirse todas sus necesidades básicas y la autorrealización como individuo, como ser humano y como profesional también en ese caso. Muy bien. Doctor, veo que usted es una persona de mucho conocimiento, aparte de lo que es la cirugía y la política, ¿verdad? Gracias. ¿Cómo usted ve el sistema políticamente hablando a nivel nacional aquí en República Dominicana? Bueno, realmente hay que ver un factor importante. Por ejemplo, el Internet como acceso a la información se ha convertido en el modelo de demostración democrático más noble que ha existido. Es decir, la gente tiene mucho acceso al conocimiento. Hoy en día, de cada 10 dominicanos, 7 tienen un celular inteligente, están inscritos a las plataformas tecnológicas importantes, a Google, WhatsApp, entre otras. En esas plataformas tecnológicas existe algo que son unos algoritmos tecnológicos. Un algoritmo es una secuencia lógica que te va a llegar a un resultado determinado. Por ejemplo, tú puedes multiplicar 7 por 7 son 49, 49 por 20 son 98, es decir, 49, perdón, 7 por 7 49, sí. 49 por 2 98, más un cerito son 980, ¿verdad? Eso es un algoritmo tecnológico. Así, los algoritmos tecnológicos van clasificando a las personas en base a la forma como escriben, la retórica, los likes que se hacen, es decir, son clasificados en base a biotipos, estereotipos, y en cada biotipo y estereotipo existe algo que es un inconsciente colectivo, una forma de pensar, una forma en base a sus temores, a sus miedos, y hoy en día ese acceso de esa información está en las nubes y puede ser comprada. Hoy en día tú puedes predecir en cuanto a la aceptación de un candidato u otro. Entonces la sociedad ha cambiado. Si podríamos hablar de los grandes revolucionarios de esta época, hablaríamos, por ejemplo, de Steve Jobs, de Bill Gates. Jesús de Nazaret en algún momento fue un gran revolucionario, por eso fue que... Y el hombre más importante en el mundo entero, a nivel mundial. Pero planteó, desde el punto de vista político, planteó, por ejemplo, 4 argumentos importantes, como fueron, por ejemplo, el amor a la libertad y la igualdad entre los hombres. Habló del amor al prójimo entre sí mismo, estableció el trabajo, es decir, el amor al prójimo como a ti mismo. Habló estableció el trabajo como una categoría social. Hay que ver que Jesús llega en un momento de una sociedad feudal donde el imperio romano era el que dominaba. Sí, y hay que ver, por ejemplo, casi todos los imperios caen por su propio peso, explicando la situación como han caído algunos imperios. Entonces hay que ver, cuando él estableció el trabajo como una categoría social en un sistema feudal donde los romanos invadían las tierras y sometían a los hombres a pagar impuestos. En ese sentido era un sistema feudal, se pagaban impuestos desde el denario. Hay que ver que a Jesús lo vendieron por 30 denarios, el denario, el quintaurio, el aureus, es decir, eran sistemas donde existe probablemente parte del origen de la banca, a pesar de que viene desde el imperio babilónico. Pero hay que ver que cuando Jesús choca con ese poder imperante de ese momento, realmente hay problemas, y más frente al judaísmo, pero ha sido uno de los grandes frente revolucionarios. Frente al judaísmo, doctor, que estaba como están hoy en día algunas asociaciones de productores, que como que están metidas, como que están a favor, en el caso de los judíos, algunos a favor de los romanos, porque le llegaba su dinerillo, Entonces, eso está pasando hoy en día, eso está pasando hoy en día en nuestro país, porque vemos algunas asociaciones a favor de los aranceles con el gobierno, pero observamos a otras, como son los ganaderos, los lecheros, están totalmente opuestos, y de hecho han pedido que lo saquen de allí, que ellos no son parte de eso, que está de acuerdo con los aranceles. Pero estos aranceles sabemos que nos van a afectar a algún sector. Porque cuando usted coloca los aranceles en tasa cero, pues automáticamente hay alguien aquí que va a sufrir la consecuencia. Claro. Además del pobre, que es el consumidor final, pues hay un productor que la va a pasar. Y el doctor Leonel Fernández en día pasado hablaba de eso, de que el gobierno como que estaba arrinconando
a los productores nuestros. Sí. Mira, cuando hablamos de la democratización, al acceso al conocimiento en base al Internet, hoy en día tú tienes que hablar conforme a la verdad. Y es muy difícil, por ejemplo, cuando tú hablas frente a las personas y estás hablando algo que realmente no es verdad, no sea verídico. No es verdad, o muchas veces estás dando una declaración y el aura y la forma de comportamiento de los que están detrás de ti dicen que realmente no es verdad. Entonces hoy en día la sociedad ha cambiado y es para bien. Hoy en día para tú ganarte el cariño, el respeto de la gente, tiene que ser conforme a la verdad, en base a la búsqueda de un interés general, un bienestar colectivo, un desarrollo integral de todos, una preservación de derechos fundamentales y sobre todo a preservar lo que es común. Lo que es común es lo que nos afecta a todos. ¿Qué nos afecta a todos? Por ejemplo, los recursos que deben ser destinados a esa productividad del campo, a algo más tan importante como es el desarrollo humano, al desarrollo económico local de nuestras comunidades, a lo que es, por ejemplo, nuestro sistema de justicia, que muchos, por ejemplo, emperadores consideraron la justicia como un valor fundamental, es decir, hablaban de la justicia, la verdad, la humildad conforme a la verdad, la lealtad, la valentía y la inteligencia en sí misma se constituye como un valor fundamental en sí misma. Ahora, ¿qué ocurre? La sociedad sabe lo que está ocurriendo. Entonces, la mejor manera es que usted abiertamente se maneje en base a la verdad. Y si se maneja en base a la verdad, realmente la gente va a confiar en usted. ¿Qué ocurre con estos gobiernos, por ejemplo, que no saben exactamente qué hacer? Cuando tú, por ejemplo, no sabes exactamente qué vas a hacer, tú juzgas o te mueves en base a las redes, a la movilización de las personas. Estamos hablando entonces que el gobierno está dando palos a ciegas. Yo siento que, por ejemplo, pues, se nota como un manager que no controla totalmente su equipo y realmente no es tan difícil, no es tan difícil. Realmente yo te puedo explicar así, quizás por los años que viví fuera, rápido, de tal manera. Mira, quien produce bienes y servicios, la riqueza se construye en base a la productividad de bienes y servicios. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú tienes que de cada 10 dominicanos, 6 viven de la búsqueda y 4 trabajan, imagínate, es difícil. Cuesta arriba. Entonces, en cuanto al acceso al conocimiento, hay una democratización. Entonces, pero si tú dices, por ejemplo, que ser pobre o ser pobre, por ejemplo, es cuando tú no tienes todas tus necesidades básicas cubiertas. En el caso de clase media, se supone que tú tienes que tener todas tus necesidades básicas cubiertas. Y si la canasta básica está por encima de 34,000 pesos, quiere decir que un 85% de la población no llega a tener cobertura de la canasta básica. Es decir, hay un 4% que sí es rentable, trabaje o no trabaje, han acumulado intereses suficientes que le dan cierta seguridad de que trabajar o no trabajar viven. Existe un 11% que trabaja para mantener esa buena vida de ese 4%, viven, viajan, tienen buenos autos, pero es en base a préstamos. Pero hay un 85% que está dentro de un corral. Es decir, ahora lo bueno sería tener la oportunidad de orientar a la población, de orientar a la gente de cómo son las cosas. Es iniciar un proceso, hay que cambiar el sistema educativo, el sistema de seguridad, hay que cambiar el perfil de entrada, el perfil actual, establecer nuevas reglas, nuevos métodos. No es posible que, por ejemplo, tú ahora mismo vengas y tú pensionas 248 oficiales y de esos 248, 150 sean académicos. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué quiere decir? Si la institución tiene apenas un 3% de su población es académica y tú utilizas aquellos que, por ejemplo, son instruidos, son educados para comandar desde el punto de vista táctico, estratégico y operacional, y tú lo sacas fuera porque sencillamente le hacen como aquel que se maneja en base al orgullo, que el orgullo realmente no sabe de nada, el orgullo lo que busca es la aprobación de los demás. Entonces, aquel que realmente puede hacer que tengamos una policía más profesionalizada, donde haya más respeto a la sociedad, donde, por ejemplo, el policía te hace ver que por el bien de todos es bueno que cumplas las normas. Es decir, no la tienes, porque lo más importante es el capital humano. Entonces, realmente, igualmente que el sistema escolar tú tienes que mejorar el perfil de los maestros que tienes. Y en cuanto al sistema educativo, por ejemplo, completo, hablar,
hay que cuestionar por ejemplo, los métodos, hay que cuestionar las inteligencias múltiples, los contenidos, los abordajes. Es decir, necesitamos un maestro que sea más acorde a este momento. Es decir, es lo que pienso, lo más importante es el ser humano ante todo. Productividad de bienes y servicios, generar riqueza y que esa riqueza se distribuya. En este sentido, ayudar al productor al contrario, hacer lo contrario, colocar aranceles a aquellos productos que tenemos necesidad de importarlo. Es decir, ayuda al productor, busca un modelo de industrialización, estimula la creación de nuevas industrias. Es decir, de tal manera que tú agregues más valor a lo que realmente nosotros producimos. Es decir, es así, es eso sencillamente. Doctor, no es muy difícil. Estoy escuchándolo a usted en su alocución ahí. Veo que usted debe de tener en su casa una biblioteca, porque veo que usted está bien ilustrado, bien preparado. Una pregunta le voy a hacer, que yo sé que algunos televidentes quisieran hacérsela a usted. En cuanto a la administración del país, o sea, de las autoridades, del gobierno, ¿qué usted ve que está funcionando bien y qué usted ve que no está funcionando bien? Sí, realmente, por ejemplo, creo que hemos cambiado un poco en cuanto al sistema de justicia, que es algo que la sociedad ha ido valorando, pero no lo suficiente. Todavía se basan en base a acuerdos como ha sido la política en República Dominicana, acuerdos de aposento entre actores sociales políticos a interés de ellos como grupo. Ahora, cuando uno de ellos dice que no es posible juzgar a presidentes, quiere decir que lamentablemente tú no vas a tener justicia. Exacto. Yo recuerdo que... ¿O está secuestrada la justicia? No, la justicia se basa en base a acuerdos, la sociedad lo sabe. Por ejemplo, más fácil va a la cárcel uno que haya hurtado un celular, que muchas veces... que se lleve millones. Sí, pero que por ejemplo hurta un celular, pero que a veces quizás es parte de la culpa, pero parte de la culpa es el hambre. Entonces tú tienes que crear sistemas interdisciplinarios donde entre no solamente la seguridad, donde entre la educación, donde entre la salud, de tal manera de tú tener una buena reinserción social de esa persona. Es decir, es convertirlo de improductivo a productivo. Muchas veces vemos a alguien en la calle, si de cada 10, 6 no trabajan, quiere decir, lo adecuado es pensar como esos países que han tenido la oportunidad de desarrollarse, que es ver la inversión en el trabajo intelectual. La inversión en el trabajo intelectual es mucho más rentable que la materia prima. Esos países, por ejemplo, exportan materia prima con alto valor adquirido. ¿Qué hacemos nosotros? Invertirlo y exportar lo mejor que tenemos. Como no hay condiciones, lo mejor que tenemos es el capital humano, y nuestro capital humano calificado que migra socialmente buscando mejores condiciones de vida. Doctor, en 30 segundos, pues ya el tiempo nos dice que debemos culminar. Para usted, de los activos políticos que tenemos ahora mismo y que se perfilan para la contienda electoral, ¿cuál tendría más posibilidades según la experiencia, según lo que nos ha explicado ahora? ¿Quién tendría la mejor capacidad para dirigir la nación? Porque necesitamos a alguien que tenga un cerebro bien colocado ahí para que pueda dirigir este asunto, porque no está fácil, ¿eh? Bueno, realmente cuando tú ves que no hay condiciones, entonces tú te abstienes. Porque adecuado, por ejemplo, nosotros como partido, el PLD, hay que ver lo que es el PLD. La idea del PLD es un ideal de aquella, por ejemplo, aquellos valores como fueron el amor a tu país, el amor a la libertad, el desarrollo, la solidaridad, la identificación con los más vulnerables, lo que es la organización, la disciplina, la limpieza. Entonces tenemos que tener un candidato acorde a esos valores y que piense en base a un interés general, un bienestar colectivo, un desarrollo integral de todos, una preservación de derechos fundamentales, es decir, y a proteger lo que es común. Es decir, un candidato que reúna esos valores, es decir, que sea admirado, que genere aquella admiración por su inteligencia, por su nivel de desprendimiento. Realmente, con todo el mayor respeto, si me pongo a buscarlo,
es muy difícil. Es como el Imperio Romano, que la mejor etapa que tuvo fue la Antonina, con relación desde emperadores como Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío, Lucio Vero, Marcos Aurelio. Es decir, siempre había la idea de dar la oportunidad al que mejores condiciones tuviera y al que pudiera generar esa admiración. Cuando llegó, por ejemplo, Cómodo, ahí vino la decaída, inició la decaída del imperio, y la parte de la crisis de inicio del siglo III fue en base a esa decisión. Entonces, de ver a alguien que pues reúna todas esas condiciones de inteligencia, de valores, de desprendimiento, de aquel espíritu de servicio, realmente con toda la mayor certeza, excúseme, pero siendo honesto, no lo veo. Bueno, gracias al doctor Franklin de Jesús, cirujano, pero además conocedor de la política nuestra, un hombre que se ha adentrado en estos menesteres interesantes. Franklin, este espacio está siempre a la disposición. Agradecerle el que nos haya compartido esta mañana para informar a la población. Y con buenas informaciones. Sobre todo. Nada, ante todo, el que se siente sumamente honrado soy yo. Gracias por la gentileza, por la cortesía que ustedes han tenido. Y realmente ha sido de gran agrado pasar este momento tan agradable con ustedes.